O románico en Sober, San Julián de Lobios. Este interesante monumento se despega por su suntuosidad de los ejemplares del románico rural, y tanto esta razón como el topónimo Mosteiro, que denomina a uno de los lugares de la parroquia, nos autoriza a señalar su procedencia monasterial, aunque los documentos lucenses no mencionan esta circunstancia. Antiguo cenobio de monjas benedictinas situados en esta parroquia, cuyo origen desconocemos, si bien no sería de extrañar que fuese eremítico, habida cuenta de su emplazamiento en las proximidades de la Riboira Sacrata. La primera abadesa que tenemos noticias directamente es Elvira Pérez, quien en octubre de 1233 realiza la venta de una heredad. Es luego incorporado, entre curiosas vicisitudes, al monasterio de monjas de San Payo de Antealtares de Santiago, en la primera década del siglo XVI. Fue reseñada esta iglesia en el inventario artístico de Lugo y su provincia por Nicanor Rielo Carballo. Se piensa que pudo tratarse de un monasterio dúplice, norma muy repetida en aquellos inicios de nuestra cristianización rural. Este supuesto, quizá en la inmediata Santa María de Amandi, podría estar el otro monasterio de monjes. El hecho de que el obispo Doario, en aquella primera mitad del siglo VIII, cogiese por presura a solo Santa María de Amandi, quizás se debiese a su gran decadencia o casi ruina total. Por el contrario, el de monjas de San Salvador de Lobios estaría con prosperidad y notable vida religiosa y, por tanto, sin necesidad de restablecimiento. Orientada litúrgicamente de este a oeste, de planta rectangular lo mismo que el ábside, y la fábrica con elementos netamente románicos mezcla otros de transición, todos ellos armónicamente distribuidos y pródigamente decorados. Se conserva en buen estado con 3 puertas de acceso decoradas con arquivoltas y columnas acodilladas, ventanas completas con decoración de bolas y calados. Todos los motivos de la decoración de capiteles interiores y exteriores y los canecillos del tejarós son muy variados y de cuidada talla. Sin duda fue inicialmente un monumento netamente románico. Andando el tiempo, y sin que se pueda saber el porqué, se introdujeron 3 elementos no de transición, sino ya netamente góticos. Estos 3 elementos son la hermosa ventana de la fachada y la no menos bella y esbelta del muro testero del ábside, así como la bóveda de crucería que cubre el primer tramo absidal. El exterior. Las paredes laterales se dividen en 2 fragmentos por 2 semicolumnas adosadas, sobre alto retallo de plintos con garras, basas tóricas y capiteles, la del lazo norte y de hojas la del sur. Estas columnas se corresponden con otras interiores sobre las que se apoya un arco fajón. En cada muro lateral de fragmento inmediato a la nave se abre una ventana de puro estilo románico. La del lado norte se halla a la vista. Ambas ventanas saeteras van enmarcadas por un par de columnas sobre las que mediante una lisa imposta de nacela se apoya un arco de medio punto. Está formada esa única arquivolta de cada ventana por una moldura tórica y va esta perfilada exteriormente por otro arco de igual directriz, cuyo frente se adorna con un cuarto de caña. Tienen las columnas un fuste monolítico con basas de tipología ática sobre poco altos plintos rectangulares. Los capiteles de la del norte están decorados con hojas, mientras que la del sur son historiados. En el muro testero se observa una ventana gótica con un amplio y apuntado arco abocinado, que se sustenta sobre un jambaje natural. Componen este arco 2 lisas arquivoltas de sección rectangular con las aristas vivas. Esta estructura enmarca un interior ventanal ajimezado, cuyos huecos se coronan con un arco ojival. Sobre ellos, dentro de una moldura circular,
se cala un hueco también circular con otros 4 de menor diámetro puestos rítmicamente a su alrededor. Una sencilla moldura perfila la apuntada pieza en que se hallan los calados círculos y ambos arquitos ojivales del ajimezado ventanal. Ambos altos y estrechos huecos gemelos igualmente van perfilados por otras sencillas molduras. La ventana del lado sur y los correspondientes canecillos, junto con la semicolumna, solo son visibles desde el interior de la sacristía, al presbiterio adosado por esa parte. Entrada al ábside. Una doble arquivolta algo apuntada compone este arco triunfal, que da acceso al ábside desde la nave. Mediante lisa imposta la mayor de las arquivoltas o exterior, se apoya en el muro, haciéndolo la menor en una semicolumna por cada lado embebida en el muro. Ambas arquivoltas llevan la arista baquetonada entre escosías y la ciñe exteriormente otro arco de la misma directriz decorado con cuadrifolios. Los tambores que forman los fustes de estas columnas siguen las mismas hiladas horizontales de la buena sillería granítica de los muros. Se alzan de basas áticas con garras sobre sus lisos plintos. En los capiteles se esculpen sofisticadas hojas rematando finos tallos. Se entrecruzan estos en el capitel derecho, hacia algo más de la mitad de la rectangular planta, se alza un arco fajón. Sirve este de inicial soporte a una bóveda apuntada con la que se cubre el segundo tramo de esta planta absidal. Inicialmente, sin duda también una bóveda igual cubría el tramo anterior, el comprendido entre el arco triunfal y el fajón. En un tiempo gótico, ya sin duda en el siglo XIV, se retiró este tipo de bóveda apuntada y se repuso con una de nueva crucería. Para esto, dejando intactos ambos arcos, triunfal y fajón, se incrustaron en el muro, al lado de los capiteles de estos arcos, unas ménsulas capiteles que sirviesen de apoyo a los 2 nervios entrecruzados que soportan la bóveda de crucería. Lo más interesante de estas 4 ménsulas capiteles es el hecho de ser representadas en ellas las figuras del tetramorfo. Esto es, en cada una está uno de los 4 símbolos de los evangelistas distribuidos de la siguiente manera: el que simboliza el evangelista San Mateo, el toro alado que representa a San Lucas, la figura del águila esplayada o evangelista San Juan
y el león, símbolo de San Marcos, se halla al lado del capitel izquierdo de este mismo arco fajón. La puerta norte. La situación de esta puerta es un tanto anómala. Se abre muy cerca de la fachada con total asimetría de la del lado sur, que se halla en el centro de este alzado, quizás por estar esta parte adosada al monasterio de entonces, facilitando así el acceso a la iglesia de las monjas. Ahora se halla tapiada. Coronan esta puerta dos arquivoltas un tanto apuntadas mediante sendas impostas. Se apoyan la interior en el muro a modo de jambaje, mientras que la otra lo hace en una acodillada columna por cada lado. Decora el frente de la arquivolta menor una serie de cuadrifolios con botón central, a las que se ciñe una estrecha franja en la que se esculpen sartas de pequeñas hojas. Perfila al exterior otro arco de igual directriz decorado con billetes dispuestos ajedrezadamente. Las columnas tienen los plintos y las bases ocultas en el pavimento. Sus fustes son monolíticos y los capiteles con decoración vegetal. Los canecillos. Los del alzado norte son lisos, mientras que los del sur están esculpidos con una gran variedad de temas, relieves geométricos, cabezas humanas, de animales que vemos ampliamente y que en muchos casos el paso del tiempo los ha deteriorado. La singular puerta sur. En tablero saliente que alcanza la misma altura del resto del muro, se abre una espléndida puerta, con arco de ligera tendencia apuntada, abocinada por 4 arquivoltas de baquetón. Mediante lisas impostas se apoyan las 3 arquivoltas exteriores sobre 3 pares de acodilladas columnas,
que se alzan sobre un no muy alto basamento. La arquivolta interior lo hace sobre las jambas. Llevan estas decorada su arista en forma de baquetón entre baquetillas seguidas de una canaladura. Las tres exteriores obedecen a un mismo modelo, tanto en su intradós como en el frente. Decoran la arista con fino baquetón al que sigue por ambos lados una escocia entre baquetillas. Llevan las escocias del intradós una serie de bolas rítmicamente distribuidas y otra serie de 3 perlas unidas en el trasdós. La arquivolta menor tan solo varía por cambiar las 3 perlas por unos alargados cuadrifolios que van llenando toda la canaladura de cada dovela. Realmente bellos y bien realizados son los 6 capiteles. El central de cada lado está decorado con finas hojas de características típicamente protogóticas. Los otros 4 son historiados. El capitel exterior del lado derecho lleva un dragón sobre el que se levanta una figura humana, que le introduce un palo en la boca, con la mano izquierda mientras sostiene del pecho la derecha. Ese personaje lleva un palo, seguramente una lanza, pudiera representar a San Jorge, que se dice dio muerte a un dragón. Un voluminoso grifo se apoya en otro más pequeño que aparece con fieros dientes. La puerta principal se abre en un tablero que avanza del hastial al frontis con arco de línea ligeramente apuntada, abocinado por 4 arquivoltas. Es de una manifiesta semejanza o casi identidad de muchos de sus elementos a la del lado sur. Son las mismas características las impostas que se interponen entre las 4 arquivoltas y sus soportes. También las 3 arquivoltas interiores y el arco que exteriormente se ciña al conjunto de las 4 son prácticamente de idéntica decoración a las de estos mismos elementos de la puerta sur. Tan solo se diferencia en la 4ª arquivolta, que se adorna con puntas de diamante, también llamadas cabeza de clavo. Es este un motivo muy característico de la transición al gótico. Igualmente, la arquivolta interior se apoya sobre las jambas, que aparecen decoradas en idéntico modo a las del sur. A las otras 3 arquivoltas le sirven de soporte 3 pares de acodilladas columnas. Los codos sobre las que se hallan, lo mismo que las de la puerta sur, rematan también aboceladamente. El ventanal gótico. Sobre la puerta principal y en plano de frontis se abre una ventana ajimesada, de arcos apuntadas, con un círculo de bolas sobre el mainel común a las aberturas gemelas, incluido todo en otra ventana mayor que se corona también con arco apuntado
formado por dos arquivoltas baquetonadas. Tres detalles escaparon a la atención de Vicente Sacco. Dentro del círculo con bolas hay uno central calado tetrabulado. Las bolas no decoran el círculo, sino también ambos bordes del mainel y el de ambos arcos apuntados de la ajimezada ventana. Por último, se debe constatar que estos baquetones no solo forman ambas arquivoltas de esa ventana mayor, sino que se prolongan ininterrumpidamente como soporte de estas arquivoltas. Necesario es concluir, pues, recordando que el conjunto de este ventanal es una obra realizada, como la bóveda de la crucería y el ventanal del muro exterior del ábside atrás descritos, en una tapa gótica que no debería ser anterior al siglo XIV. El mayor rococó con tres hornacinas en el piso principal y otra al remate con esculturas del titular San Pedro y San Pablo. La inscripción: este retablo se hizo y pintó siendo cura don Pedro Antonio Pedres, año de 1792. Expositor de un solo cuerpo, flanqueado por dos pares de columnas con remate y frontal muy ornamentado. Retablo derecho de estípite con escultura de San Benito, y el retablo izquierdo también de estípites, frontal de madera del segundo tercio del siglo XVIII. Recientes e interesantes hallazgos de antiguas civilizaciones, publicados por Vázquez Seijas en nuestro boletín, ha polarizado la atención de los arqueólogos hacia la parroquia de Proendos, en el municipio de Sober. Se han hallado, afirma, restos de muros de gran anchura, piedras muy labradas y ladrillos en el referido sitio. Se han visto algunos fustes de columnas extraídos de unas fincas que hay entre el castro y el templo parroquial, que fueron descubiertos por el arado. El hallazgo de restos de población desde tiempos inmemoriales en el lugar de Proendos y en su castro debió ser lo que dio origen a la leyenda de la ciudad romana llamada Proencia, que dicen existió allí. Es esta una leyenda que unos tras otros van repitiendo en sus escritos. Aún llaman hoy la atención los restos de muro con anchuras de más de 5 metros, en Pedride queda un trozo de muralla, en el Noguedo y Nogueiral subsisten muros en medio de cuyas piedras brotan higueras y cepas de vid, sin contar la infinidad de piedras llevadas por el afirmado de la carretera de Sober a la Carqueixa,
para lo cual destruyeron murallas enteras cubiertas de hiedra que eran dignas de mayor respeto y admiración. La planta consta de nave y ábside rectangulares, más reducido este en ancho y alto que aquella, cubiertos respectivamente de madera a dos aguas y bóveda de cañón peraltado. La nave perdió el frontis primitivo y nada hay en ella que merezca especial interés. Lo componen dos arquivoltas de medio punto, pero dando la impresión de algo peraltadas. Son las dos de sección rectangular con las aristas vivas y van perfilando exteriormente por otro arco de la misma directriz, decorado con billetes dispuestos en forma ajedrezada. Tanto el arquivolta exterior como el arco ajedrezado que la perfila se apoyan en el muro. La otra, o arco propio triunfal, mediante lisas impostas, lo hace en un par de columnas, una por cada lado. Resalto el nombre de columnas no sobre las tan típicamente semicolumnas. Modo este muy poco frecuente en el románico. En algunos casos al menos se explica por la preexistencia de esas columnas recuperadas de algún edificio romano. Este es el caso que se dio en la iglesia de Santa Eulalia de Esperante. En uno de los apartados escribía un arco triunfal sobre columnas romanas, con la particularidad de que aquí en Esperante también los capiteles son romanos, de un tardo imperio. Supuesta pues la legendaria importancia de aquella provincia romana, nada se opone a la posible existencia de algún edificio con columnas. Restos de fustes los vio en Proendos Ramón Castro López. Supuesta pues la legendaria importancia de aquella provincia romana, nada se opone a la posible existencia de algún edificio con columnas. Por tanto, la presencia de estos fustes pudiera ser un buen argumento a favor de un singular núcleo romano llamado Proencia. Es también curioso, y por cuanto ahora es única, la desigualdad de los fustes de estas dos columnas. El izquierdo, simplemente montado sobre el típico banco de piedra, embebido en el fondo interior de los muros absidiales, es de mayor altura. El derecho, en cambio, más reducido, necesitó de un más alto pedestal. Son tóricas las basas de ambas columnas y los capiteles se decoran con anchas hojas. Lleva bolas en sus vueltas puntas, las hojas ubicadas en los cuatro ángulos de los capiteles y están sin ella las intermedias. En cuanto a la fábrica absidal, su rectangular planta, como ya se dijo, va cubierta con bóveda de cañón algo peraltada. Es esta sostenida hacia el final mediante un arco fajón. Le sirven de arranque las dos lisas impostas superpuestas a los capiteles de los arcos triunfal y fajón, y que se prolonga a lo largo de ambos muros laterales. Este arco fajón es de la misma directriz que el triunfal, e igualmente de sección rectangular con las aristas vivas. Se apoya en sendas columnas también exentas y de fustes monolíticos como los del arco triunfal. Oculta sus basas el pavimento y están los capiteles esculpidos con anchas hojas abosetadas. Desde hace unas décadas se fueron descubriendo unas pinturas murales en el interior de este ábside. Toda la bóveda está cubierta de pinturas al fresco, obra de finales del siglo XV, que representan varios misterios de la vida del Señor. En el primer y el segundo tramo de la derecha, el nacimiento de Jesús y la visitación de Nuestra Señora. Por la otra parte, la huida a Egipto y la adoración de los reyes. Hay también la adoración de los pastores y la figura de San Blas. Es posible que el testero, oculto por el actual retablo, contenga otras representaciones que corresponderían al juicio final o a la asunción de Nuestra Señora.
final, decir que en 1218 el rey Alfonso, a estancias de los monjes de San Esteban de Ribas de Sil, ordena al conde Gonzalo Núñez que no exija servicio alguno de la feligresía de Santa María de Proendos. Es un ejemplar interesante que, sin llegar a la suntuosidad de otros monumentos románicos de la provincia, se sale, sin embargo, del tipo general que ofrecen las iglesias rurales del mismo estilo. Tiene planta de cruz latina y ábside rectangular. En esta su planta está su mayor singularidad. Además de formar una nítida cruz latina, incluso con cabecera rectangular, el brazo transversal hace de transepto, pero sin que a él den otros dos absidiolos más, como sucede en cuantas iglesias románicas son de cruz latina. Esto sucede aún en aquellas en las que el brazo mayor es de una sola nave y no de tres. Sendino Rodríguez y Aragunti hace donación el año 1012 de la villa de Piñol al monasterio de Santa María de Sil. En 1436 se reconoce que la representación de la iglesia es de dicho monasterio, aunque para el nombramiento del rector se cuente con el consentimiento del señor de Cabrera y de Rivera. Beneficio parroquial vinculado a la Casa de Lemos, uno de cuyos próceres, el gran Rodrigo de Castro, desempeñó, mediante procurador, el cargo de párroco y a quien se debe la idea de erigir el santuario de Cadeiras.
Se accede al ábside desde el transepto por un arco triunfal de medio punto. Es la única arquivolta de sección rectangular con ambas aristas vivas. Se apoya mediante sencilla hiposta en una semicolumna por cada lado, embebida en el muro. Su rectangular planta se cubre con bóveda de cañón. Arranca de las mismas lisas impostas que corren a lo largo de ambos muros laterales. Una pequeña ventana ilumina el presbiterio. Otra ventana se abre en el muro sur con derrame interior y exterior. Desde la nave se pasa a este brazo menor de la cruz por otro gran arco de medio punto. Mucho más alto que el cuerpo longitudinal o nave propiamente dicha es este transepto cubierto de madera dispuesto en doble vertiente. Púlpito con tornavoz, es necesario precisar lo mejor posible la decoración de los capiteles, de fina labra con su simbolismo. A la izquierda se observa un arbusto en el centro. De su tallo salen hojas, onduladas y terminadas en espiral. A la izquierda del arbusto se esculpe una figura femenina. Parece llevar una toca ceñida al rostro y cabeza, viste de larga túnica. Su brazo izquierdo lo extiende hacia el arbusto, apoyando la otra mano en la cintura. A la derecha aparece de pie un personaje con corta túnica y destacada cabeza que junta sus manos en la cintura. Una cuarta figura viste túnica corta y junta sus manos delante del pecho. Pudieran evocar estas cuatro figuras a Adán y Eva con el árbol del paraíso en medio y sus hijos. En el otro capitel se observa un águila con el cuerpo contorsionado y un cuadrúpedo. Los canecillos que sostienen el tejaroz combinan temas animalísticos
con detalles geométricos y vegetales. Vemos una espadaña con campanas, y en la parte norte una puerta tapiada. Destaca especialmente en esta fachada una bella y esbelta puerta. La corona una doble arquivolta de medio punto, con gambas de moldura tórica seguida de una lisa escocia, y van perfiladas exteriormente por una fina moldura ajedrezada también en arco de medio punto. Imposta esculpida con tallos serpenteantes que se extienden aparte de los muros laterales. Sobre plintos con garras bases tóricas se apoyan esbeltos fustes monolíticos y capiteles con hojas de entrelazos. Solo el capitel interior del lado izquierdo es decorado con 3 hojas que esconden bolas en sus vueltas puntas. Los otros capiteles son de fina labra. Abrazan las arquivoltas con un liso tímpano y sobre la puerta una especie de cornisa tornalluvias. Un rosetón sencillo rasga la parte superior del frontis, lo forma una moldura circular de bosel y en el centro del campo abraza un óculo redondo de baquetilla. Circunscribe una estrella de Salomón calada en piedra. En el exterior observamos un cruceiro un magnífico retablo neoclásico con esculturas de San Vicente y San Marcos. El izquierdo salomónico, el derecho barroco con pintura de la Sagrada Familia sobre lienzo.
paredes muy deterioradas, y una pintura de un Cristo sobre lienzo. Tanto la fina labra de los canecillos ornamentados como la decoración de los capiteles e imposta de la puerta principal, e igualmente esos mismos motivos geométrico-vegetales, nos introducen en un comienzo del pensamiento ya gótico. Es ahora cuando se inician temáticas nuevas, con motivos más esbeltos y sofisticados. Va desapareciendo ya la tosquedad de los elementos animalísticos y se va imponiendo una más fina y estilizada labra de los temas geométrico-vegetales. Todos los elementos, pues simbólicos y decorativos, que aquí aparecen, deberían situarse ya en el último cuarto del siglo XII. De esta iglesia comienza diciendo: Francisco Vázquez Saco no conserva de la fábrica primitiva más que la puerta principal. En el año 1115 dona esta iglesia Munio Romariz al monasterio de San Pedro de Valverde, en la comarca de Monforte. Hacia mediados del siglo XIII aparece como bailia de los caballeros templarios, siéndolo hasta la extinción de la orden. La puerta románica de iglesia, tal como ahora se halla, la componen dos lisas arquivoltas de medio punto. Son ambas de sección rectangular con las aristas vivas. Las perfila exteriormente otro arco semicircular decorado con grandes y elegantes cabezas de clavo o puntas de diamante. Abrazan las arquivoltas un semicircular tímpano compuesto por un dintel y dos hiladas de sillares encima de él. Se sustenta directamente sobre lisas jambas. Este tipo de tímpano es muy impropio del románico y aquí sin duda se debe a la recomposición de la puerta de la que se habló anteriormente. Mediante lisas impostas de nacela se apoyan las arquivoltas en un par de columnas acodilladas por cada lado. Da la impresión de que tanto las impostas como los cuatro capiteles fueron hechos de nuevo al rehacerse la puerta. Se alzan las columnas con fustes de dos piezas sobre un basamento, siendo las basas de tipología ática con cúbicos plintos. En cuanto a su datación, escribe don Ángel del Castillo, tal vez de principio del siglo XIII y acaso de transición por las cabezas de clavo.
Creo forzar demasiado esos elementos para ser datados en el siglo XIII. Si esas arquivoltas de medio punto fuesen idénticas a los originales, no irían bien con ese inicio del siglo XIII, pues para eso deberían ser algo apuntadas. El hecho, por tanto, de ser recompuesta esta puerta en época tan reciente, quizás en el siglo XVIII, solo permite precisarla en su origen de un románico tardío.